Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de GFT, The Innovation Project Podcast. Este es el tercero que grabamos. Soy Joaquín Andy, experto en comunicación del Digital Innovation Lab de GPT. Y hoy vamos a adentrarnos en el mundo del diseño de las experiencias con dos expertos, dos gurús, que van a hacernos replantear todo lo que creíamos saber sobre la interacción humano-máquina. Por un lado, Luciano Werli. Atención, porque no es nada menos que el Global Head of UX and Service Design en GPT. También es profesor universitario y un experto sommelier. ¿Verdad, Lucho? Sí, señor. Vamos, que si el diseño de experiencias fuera un deporte olímpico, Lucho sería medallista de oro. Y por otro lado tenemos a Marcela Luz. Bienvenida. Si has oído hablar de UX estratégico últimamente, seguro que ha sido gracias a ella. Es UX Lead and Strategies en GPT y la llaman la susurradora de interfaces, ¿verdad? No. Muchas Susurrame una UI. Bueno, bienvenidos al programa. Queremos empezar poniendo un poco cartas sobre la mesa y aclarando conceptos, porque me parece que hay mucha gente que todavía no entiende muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Yo te voy a pedir, Marcela, que imagines que estás en una cena familiar y tu tío, que es un señor que tiene un Nokia de 2005 y que no se aclara muy bien, te preguntas, oye, Marcela, ¿y tú qué te dedicas? ¿Qué es eso de la UX, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con la inteligencia artificial que uso yo todos los días, ¿no? Claro, todos tenemos un tío, ¿no? Que Sí. tiene un Nokia todavía. ¿Qué es el UX? Pues es cuando estamos haciendo un producto digital, un servicio digital, pues es la corriente, la asignatura que hace poner el foco en las personas que van a utilizar, ¿no? Que van a utilizar esos productos, que van a utilizar esos servicios. Entonces, pensar siempre que hay una persona que va a utilizar esa interfaz y que esa interfaz tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil de utilizar, tiene que generar una experiencia agradable, ¿no? A la vez que nosotros como consultores UX también tenemos que pensar en equilibrar todas esas necesidades que tienen las personas que utilizan con otros intereses, ¿no? De intereses del cliente, intereses comerciales que puede tener ese producto o servicio. Entonces nosotros somos como, más que susurradores, yo creo que equilibristas, ¿no? Hay como equilibrar Total. esas dos cosas. Que de hecho uno está siempre en la controversia, ¿estamos diseñando una experiencia o estamos diseñando unas condiciones para que esa experiencia se manifieste? Porque en cierta manera es una respuesta emocional. Claro, y ahí es donde viene la pregunta, ¿no? Me parece que tal y como lo explican ustedes, es un trabajo muy humano. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial en todo esto? Claro, aquí se empieza a diseñar un nuevo paradigma, ¿no? Es decir, la experiencia que teníamos hasta ahora, pues con la inteligencia artificial, cosas que eran solo la inteligencia humana que podía hacer, como razonar, tomar decisiones o hasta interpretar sentimientos y tal, pues la inteligencia artificial empieza a hacer. Entonces cambia mucho la relación del usuario con la tecnología. Yo te puedo ver ahora, Ujú. sé lo que estás pensando. Y no tengo la capacidad humana para interpretar tus características biométricas y sacar conclusiones. La AI nos puede ayudar a eso, a entender sentimientos, a entender formas de expresarse de distintas personas, que como humanos tenemos ciertas limitaciones para entender y obviamente tomar decisiones de diseño en consecuencia. No sé si habéis visto la peli Her. Es Sí. una peli de hace como 10 años, pero ahí empezaba a reflexionar sobre eso, ¿no? Joaquín Sí, Phoenix. que está genial, pues es la peli, pues eso, que una persona que está muy solitaria y tal, empieza a relacionarse con una máquina, y en la peli la llaman sistema operativo, y claro, le ofrece una experiencia tan hiperpersonalizada, tan respondiendo a las necesidades que tiene ese señor, que al final acaba enamorándose, ¿no? De la máquina, y está muy bien la peli, pues oye, para reflexionar y entender un poco cómo puede cambiar esa relación, ¿no? A medida que la tecnología va evolucionando, cómo cambia, y ya si hablamos de eso, de entender sentimientos y tal, pues oye, ahí sí que hay mucho cambio y hay mucho trabajo que hacer. Y de hecho, hay una cosa que Marcela también ha mencionado alguna vez, y es que en esta constante revolución, el 70% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan. ¿Qué quiere decir eso? Te quedaste corto, Claro. pasa. Bueno, el número exacto no lo sabemos, pero intuimos que sea por ahí, ¿no? Ahí estamos hablando del hype cycle, que es, eh, bueno, es como una representación gráfica, ¿no? Que relaciona en un gráfico lo que es la expectativa con el tiempo cada vez que sale una nueva tecnología. Entonces, con inteligencia artificial, una nueva tecnología, pues hay un momento al principio, cuando la gente empieza a enterarse de que existe, que hay como una sobreexpectativa, ¿no? Hay unas expectativas muy, muy, muy altas en relación a la aplicación de esa tecnología o de cualquier otra, y luego hay como una desilusión. Entonces, viene un poco de ahí. Hay una sobreexpectativa, todo el mundo quiere utilizar la inteligencia artificial donde sea, como sea, para ya, y se hacen las cosas sin pensar, o se hacen las cosas no de la manera correcta. ¿Y qué pasa? Que hay proyectos que se frustran. En el AI particularmente pasa esto, pero obviamente estamos viendo que ella llegó para quedarse, no como otras tecnologías, porque hay aplicaciones muy concretas y realistas, pero el hecho es que hay muchas razones de las cuales hemos estudiado
que hacen que muchos proyectos, que incluso es por arriba del 80%, no lleguen al éxito esperado, al menos. No sé si es fracaso, pero no llegan a materializarse con el éxito esperado, ¿no? Y esas 5 razones son las que hemos estudiado y trabajado a través de la creación de un framework que hemos creado, que se llama AIX Framework, en el cual ayudamos a conectar valor de negocio con estas soluciones de inteligencia artificial, minimizando esos efectos que hacen que esos proyectos fracasen. Y Lucho, ¿cuáles son esas razones? Una es generar expectativas no realistas de la AI, ¿no? Es decir, "Mira, esto me va a resolver, esto va a ser el proyecto que va a identificar el supercerebro humano que va a resolver toda mi empresa o que va a predecir el futuro de manera que la AI es espectacular para ver el pasado. ¿Sí? Como histórico, espectacular. Pero para ver para el futuro, en ciertas consecuencias, ciertos escenarios puede que no sea. Por lo cual, aparecen situaciones en las cuales esas expectativas no se cumplen. Otro es no elegir el caso de uso adecuado. Si vamos a un caso de uso que requiere mucho riesgo en el caso de que se equivoque, ¿no? O que requiere mucha precisión al momento de poder ejecutar como performance del modelo de inteligencia artificial, si estamos eligiendo un caso de uso de eso, es muy probable que entremos dentro de ese 85 o 70% de fracaso. Por ejemplo, te recomiendo una película. Si no era justo la que te gustaba, tampoco es tanto problema. Pero si te dije de hacer un tratamiento para prevenir una enfermedad que en realidad no existía, fuiste por un tratamiento quizá invasivo que en realidad no era para ti. Entonces, la selección del caso de uso es un elemento muy importante. El tercer punto es un bias, un sesgo no aceptable. En muchos casos se ponen soluciones de inteligencia artificial que son experiencias en frente de personas que tienen sesgos. ¿Que ¿De dónde parten esos sesgos? De la misma sociedad, porque fueron entrenados con datos de nosotros mismos. Pero hace que genere más exclusión, que genere más desventajas entre los usuarios y que de alguna manera no sea apropiado ponerla en la mano de las personas, con lo cual fracasa, se saca del mercado porque hay problema reputacional o un posible perjuicio que pueda haber si eso trasciende, ¿no? Y el otro tema, que no es un dato menor, es poco conocimiento o nivel de conciencia de nuestros clientes, de los equipos de nuestros clientes, del área de marketing, de legal, de organización, en cuanto a qué se puede y no se puede hacer con AI. Por lo cual, como parte del framework, nosotros ayudamos a ellos a elevar su conocimiento, a estar mucho más al día de lo que es, de lo que no es, las diferencias en cuanto a la influencia que puede tener en la vida de las personas, y al elevar su conocimiento son mucho más performantes, nos ayudan mucho más a co-crear esos casos de uso. Además, Marcela, tú, si no me equivoco, estás especializada o estás especializándote en diseño inclusivo. Entonces, quería preguntarte sobre los sesgos, ¿no? Claro, los sesgos para que entendamos, por ejemplo, si cualquiera puede hacer la prueba, ¿no? Poner en internet, buscar consultor UX de éxito, ¿no? Ujú. Te va a salir un hombre, te va a salir una mujer. ¿Por qué? Porque eso es un sesgo, algo que tienes preconcebido y que la inteligencia artificial acaba reflejando. Y eso puede generar experiencias muy negativas, ¿no? Claro. Entonces, en la recomendación de productos, bueno, y una serie de cosas. Y eso es lo que hay que evitar. Pero aparte es llamativo, porque son sesgos inconscientes en muchos casos, Claro. ¿no? Claro. Pero a veces ahora cuando vemos soluciones de AI que resuelven cosas, como por ejemplo preanálisis y clasificación de currículum de personas que quieren atender a un puesto que estás publicando tú. Y vemos la tendencia que 9 de cada 10 son hombres. Qué raro. ¿Cómo puede ser esta sesgada la de AI? ¿De dónde vino el dato de entrenamiento de la AI? De la propia sociedad, de la propia empresa en muchos casos. Entonces ahí empezamos a ver un reflejo que antes éramos inconscientes, pero al ver la ejecución de la AI nos lo replanteamos y nos lo muestra. Incluso hasta un lindo espejo. Claro, es lo que va a decir, que nos hace, de alguna manera nos despierta, ¿no? Nos dice, hey, vamos a ver qué estamos. Como parte del framework que te comentaba, que aparte lo contamos con tanta pasión porque lo creamos nosotros, una de las partes es lo que llamamos consequence scanning, ¿no? Es decir, hay una etapa del framework en la cual conjuntamente con otros clientes analizamos qué pasa si esto es real, qué pasa si esta solución que estamos pensando de AI sale al mercado, qué podría pasar bien y qué podría pasar mal. Y ahí empiezan a aparecer este tipo de cosas. ¿Para qué? Para minimizar esos efectos. Hay cosas que se pueden hacer preventivamente, hacerlo diferente, diseñar, trabajar o refinar los datos de una manera diferente para que eso se minimice en el futuro. Por lo cual, si no lo haces, en vez de ver una consecuencia que no esperabas, mejor anticiparlo y prepararnos antes. Mira, justamente para que nos entienda mejor todo el mundo, vamos a pasar de la teoría a la práctica, vamos a bajar. ¿Cómo está cambiando la IA la forma en que diseñamos las experiencias? Muy buena pregunta, y acá empezamos a ver dos vertientes. Una que es AI with design o design with AI, y la otra es design for AI. Cuando decimos design for AI es cuando creamos una solución de AI y trabajamos la experiencia de usuario de esa solución de AI enfrente de una persona, o para que esté enfrente de una persona, ¿no? Pero por otro lado está la designing with AI, que es diseño, pero la AI me asiste a mí como diseñador. En cada una de las etapas de nuestro proceso de diseño, hay distintas herramientas y procedimientos en las cuales AI nos asisten para hacernos más precisos, más ágiles,
más operativamente performantes, por decirlo así, con lo cual el procedimiento de diseño es mucho más preciso y de alta calidad. En el mundo, muchos diseñadores conocerán el doble diamante, ¿no? Empezamos un problemita, empezamos a diverger, es decir, cuáles pueden ser las alternativas, empezamos a converger nuevamente, es decir, esto es lo que quiero resolver, y hacemos divergencia de vuelta para encontrar soluciones y definimos cuál es la que queremos prototipar o realmente pasar al siguiente nivel. Ese doble diamante pasa a lo largo de X tiempo, por ejemplo, por decir algo, 2 meses, ¿eh? Lo que con AI hacemos es achicar ese diamante para que sigan estando esas etapas, pero lo hacemos de una manera más agilizada. Y decir, pero tardás menos. Pero en realidad, como punto más elemental de la innovación, es la iteración. Puede iterar muchísimas veces más en el mismo lapso de tiempo. Y eso nos hace pivotear, nos hace encontrar alternativas que en muchos casos anteriores con mecanismos tradicionales, bueno, déjalo así, ya está. Ya invertimos este tiempo y vayamos para adelante. Con lo cual somos mucho más ágiles e innovadores. Y esto aplicado a todos los sectores, si no me equivoco. Entonces, Marcel, te voy a preguntar sobre un sector concreto, el sector de seguros, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? La inteligencia artificial está cambiando mucho, ¿no? Va a cambiar mucho la relación, la interacción de los usuarios con los seguros. Hay que pensar que para la empresa de seguros siempre ha sido un reto, ¿no? Acercarse más a las personas. Es Claro. decir, la gente tiene otras cosas que hacer. Nadie se siente en su casa una tarde y dice, uy, me apetece, no sé, tarificar un seguro de decesos. No, ¿no? Entonces, o yo que sé, tengo un tiempo libre y voy a entrar a ver qué hay de nuevo en el mundo Claro. de seguros. No es algo eh, que la gente lo haga. Imagina los asistentes virtuales que cuando hablamos de inteligencia artificial van a tener una forma como un lenguaje mucho más cercano, mucho más ameno, van a entender las emociones que la gente tiene. Todo eso va a hacer que esa comunicación sea mucho más fluida, sin olvidarnos de las empresas, ¿no? De la gente que trabaja con los seguros, gestionando ese volumen de datos brutales y resolviendo siniestros y todo eso, pues la agilidad que va a ofrecer la inteligencia artificial es brutal. Entonces habrá un cambio de paradigma y un cambio de relación muy grande, ¿no? Ejemplos concretos, pues se imagina que tienes un siniestro y que un siniestro en el coche y tal, y con inteligencia artificial se pueda en el mismo momento definir la gravedad que tiene, los datos relacionados con ese siniestro y solucionarlo en el mismo momento. Eso es muy, muy ágil, ¿no? O en la parte de tarificación, que un cliente esté buscando un seguro y con muy pocos datos pueda recibir un seguro personalizado exactamente para lo que necesita, con las coberturas que necesita y además entendiendo toda esa letra pequeña, ¿no? Todo eso nos va a facilitar la inteligencia artificial. Incluso tú estás en la Toscana andando con tu coche, no hay nadie, hay autopistas Ujú. y tienes un accidente. Chocas y quedas inconsciente. Pero no hay nadie que pueda llamar a la ambulancia, no hay nadie. Pero sí hay cámaras, pero hay tantas que no todo el mundo puede estar mirando todas. Se podría percibir que es una situación de riesgo y levantar esa notificación para que vayan a asistirte sin necesidad que seas tú el que tenga que hacer ese llamado, solamente por reconocer que está pasando en determinados escenarios a través de computer vision por cámara. Es uno de los tantos ejemplos que realmente es aplicación positiva. Una experiencia interesante que de uno de los test que hicimos y tal, porque hay veces que vamos a cosas muy complejas, ¿no? Y la verdad, muchas veces lo que quieren las personas, lo que quieren los clientes es algo muy sencillo. Por ejemplo, lo que quiere es que quiero entrar y que haya un buscador en que yo pueda preguntar, oye, ¿me cubre esa parte del seguro? Entonces, ahora sí habrá buscadores en que son mucho más potentes y que te contestan de una manera muy natural y que el usuario entiende, oye, sí, ¿eso está cubierto o no está Claro. cubierto por mi seguro, ¿no? Contestar preguntas tan sencillas que hasta ahora puede ser un poco complicado, pues va a ser mucho más fácil. Creo que mucha gente lo va a agradecer. Vamos a pasar a un pequeño juego, porque me parece que sobre UX y sobre AI también hay muchos mitos y hay muchas ideas preconcebidas o vagas o mediáticamente equivocadas, y a lo mejor ustedes no la pueden resolver. ¿La inteligencia artificial va a sustituir a los diseñadores UX en un futuro cercano? Mira, eso para mí eso es un mito. Es Un decir, mito. estoy segura 100% para nada, es al revés, ¿no? A mí me gusta mucho la definición de que la inteligencia artificial, como decía Lucho, junto al trabajo es una herramienta de co-creación, ¿no? Lo que va es aportar a los diseñadores. Es decir, va a hacer que los diseñadores sean más creativos, más estratégicos. Al hacer las tareas repetitivas de una manera más fácil, ¿no? Va a sobrar tiempo para que los diseñadores puedan dedicar a esa otra parte del diseño que es quizás más importante, ¿no? Es decir, el tiempo que se tarda para hacer una opción de diseño, pues quizás vamos a poder hacer 3 o
4. Entonces, partiendo de ese punto, siempre será el diseñador quien tenga las ideas y quien ayuda al cliente a definir cuál es la idea más adecuada y poder evolucionar. Entonces, yo creo que no va a sustituir, lo que va a hacer es potenciar. Hay una frase que ha circulado por internet, ¿no? Últimamente, que yo creo que ilustra un poco, que es de la señora esa, una artista, ¿no? Creo que era una escritora, que decía: yo quiero escribir mientras la inteligencia artificial hace mi colada. No al revés, no quiero que la inteligencia artificial escriba por mí y que yo tenga tiempo para hacer la colada. Entonces, haciendo un poco un paralelo, ¿no? Viene un poco Claro. te explica un poco, ¿no? La sensación. Por poner un ejemplo, si quisiéramos hoy por hoy utilizar una herramienta de inteligencia artificial para generación de contenidos de imagen, como por ejemplo Midjourney, no podría hacer esta imagen de una foto de hoy aquí nosotros, por más prompt que hagas. Lo que sí puede hacer, si alguien toma una foto aquí y después quizá quedó cortado el techo o queremos expandirla para el costado para también mostrar un poco que la imagen sea más ancha, quizá la IA nos ayuda a completar la imagen creativamente expandiéndola. Pero esto es un momento único en este planeta que pasa acá y muy difícil de recrearlo con prompts. Claro. Bueno, esto también liga con la siguiente afirmación, que es: con la IA ya no necesitamos preocuparnos por la accesibilidad en el diseño. Siempre hay que preocuparse por la accesibilidad, ¿no? Y lo que va a hacer la inteligencia artificial es ayudar que sea así, ¿no? No sé si nos va a asegurar que sea así. La personalización va a permitir, que va a identificar que el usuario tiene una discapacidad y necesita navegar por el teclado, tiene una discapacidad cognitiva y necesita que la pantalla se organice, y la personalización va a permitir que se haga eso, ¿no? Que la interfaz se reorganice de tal manera en que ofrezca esa experiencia personalizada para que ese usuario que tiene discapacidad pueda tener una experiencia óptima. Vamos a pasar a la siguiente. La IA puede predecir las necesidades del usuario mejor que un humano. Yo creo que una cosa es identificarlas, explorarlas, y otra cosa es predecirlas. ¿Sí? Yo creo que, como he hablado hoy, como lo que puedo hacer más principalmente, por lo menos lo que nos aporta más valor a nosotros ahora, es analizar las necesidades actuales en función de los datos que existen, ¿no? Claro. Y hacer mucho tratamiento de ello, como el sentiment analysis que comentaba Marce, entender un poco, por ejemplo, ahora como parte de unos proyectos, nosotros con la AI utilizamos prompt design para generar alternativas de un montón de ideas o de oportunidades, pero también el análisis de deseabilidad. Es decir, yo puedo, antes de esto, crear un prototipo y lanzarlo al mercado y preguntar a la gente qué te parece, puedo hacer esa predicción de deseabilidad de todas mis ideas para las distintas user personas que tenemos como segmentos a los cuales estamos apuntando. Con lo cual, me permite pivotear mucho antes. Y esa predicción de cómo esto que estoy creando encaja con su necesidad, eso sí es una aumentación realmente importante de las capacidades humanas. Entonces, se acabaron los focus group, pero siempre vamos a tener un factor ahí humano detrás para entender mejor esa necesidad o esa disabilidad. Tenemos herramientas de AI medidas en todo esto, en entrevistas, en cuestionarios, en focus groups, cuando hacemos user test, siempre está aumentando las capacidades de interpretación. Pero no van a acabar los focus group, ¿no? No, era una broma. A los del focus group. Pero que no. El diseño conversacional con la IA elimina completamente la barrera entre humanos y máquinas. Eliminará, o sea, no ¿Tú crees que completamente. completamente, 100%? La barrera entre, yo creo que sí. Yo me Sí, cambié un poco la palabra completamente, pero pensando en el El futuro, futuro. yo creo que sí. Estamos ante una revolución. Lo que nosotros venimos diseñando interfaces conversacionales o chatbot, asistente de voz, hace años, con sistemas y modelos anteriores. Con lo cual vemos una escalada por 100 con nuevas capacidades actualmente de la inteligencia artificial generativa, que esto llevado más todavía al extremo en cuestión de meses o pocos años, y creo que va a llegar un momento en el cual podamos interactuar con este tipo de entidades muy al mismo nivel o bastante preciso como lo haremos con otras personas. Que incluso hablas con personas y parecen que son robots. Sí, sí. O sea que a veces también pasa. aquí hay un punto importante, ¿no? Porque otro del papel clave que tienen los diseñadores y los consultores UX es hacer que la parte de ella sea ética, ¿no? Y de alguna manera. Entonces, por ejemplo, cuando estás hablando con un chatbot, pues es importante que el usuario sepa que está hablando con un chatbot. Entonces, por más humano que parezca, el usuario tiene que saber que esos datos están siendo recopilados. Tiene que tener el derecho a borrar esos datos o tener el derecho de decir: mira, es que no quiero hablar con inteligencia artificial, quiero hablar con una persona, ¿no? Entonces, todo eso también va de la parte del diseñador, saber en el interfaz cómo va a hacer para que la gente entienda lo que se está hablando con una máquina. No se engañen. Vamos con la última, que es: la IA en UX solo sirve para automatizar tareas repetitivas. Creo que hemos estado hablando de esto, pero ¿qué piensan ustedes? No, falso. Es No, falso. falso, ¿no? La frase que nos gusta mucho es esa: diseñar con
AI y para, ¿no? Es la diferencia. Entonces, cuando diseñas con, te está ayudando como diseñador a diseñar. Y cuando diseñas para ella, pues está creando ese contexto nuevo, esa interfaz nuevo, ¿no? Y de hecho tengo mucha curiosidad de saber qué son esas cartas que hay ahí, que no sé si se ven en cámara, pero Ya me van veremos. a permitir, voy a sacar el teléfono y voy a grabar porque hay unas cartas. Bueno, lo primero, decir que es un material que hemos creado nosotros, ¿no? En el Design Studio y que tenemos mucho cariño. Es un poco el soporte material para poder aplicar la inteligencia artificial de una manera correcta en los proyectos, ¿no? Cómo ayudar a nuestros clientes a aplicar la inteligencia artificial. A alto nivel creo que es eso, Perfecto. ¿no? El framework está dividido en 4 etapas. Una es, entendamos tu ecosistema de negocio con System Thinking. Veamos no solo tu área y tu problema, sino entendamos un poco más el negocio. Por lo cual, empezamos a trabajar con las Ecosystem Cards que reflejan del otro lado distintas áreas de tu negocio que pueden llegar a ser parte de una intervención con AI. Y acá trabajamos con otros clientes para decir, y si esto fuese una radiografía, ¿dónde te duele más? Y el cliente empieza, conjuntamente con nosotros, perfecto, mira, la verdad aquí, en la parte de seguridad, en la parte de impacto ambiental, en la parte de eficiencia energética, etcétera. Entonces empieza a seleccionar qué áreas de su ecosistema podrían requerir una atención de AI. Segundo, es decir, ¿qué cosas queremos hacer en esa área de intervención? Queremos, por ejemplo, personalizar, queremos optimizar, queremos innovar, queremos estar seguros de algo, como aumentar la seguridad, o digitalizar algo que no está tan digitalizado, etcétera. Y empezamos a trabajar con esos pares de área de intervención y qué queremos hacer. Y después decimos, ¿y qué tenemos que hacer con AI? Y empezamos a trabajar lo que llaman las Fit Cards. Las Fit Cards, del otro lado, son más de 150 casos de Gen AI o de inteligencia artificial en general, que están descritos perfectamente, que hacen el match entre tu necesidad de negocio y el caso de uso de AI. Entonces empezamos a trabajar con los clientes distintos casos de uso que se pueden hacer con AI y empiezan a trabajar, mi necesidad es esta, este caso realmente me puede ayudar, lo separo como candidato. Y de alguna forma con nuestros expertos de AI estamos trabajando esa conexión entre tu desafío o tu área de dolor dentro de la organización, la solución de FitCards, que es el caso de uso de AI, y cómo de alguna manera pueden ser candidatos a generar un AI roadmap. No piecitas de AI sueltas por ahí como experimentaciones, sino un roadmap realmente muy conectado con tu estrategia El general. cliente se siente muy cómodo con esas cartas porque antes también hay una parte, ¿no? Que es decir, el contexto de utilizar las cartas es realmente una sección de trabajo con el cliente, pero antes hay como secciones de inspiración en que los expertos de inteligencia artificial cuentan un poco cosas genéricas y van introduciendo poco a poco ese universo, ¿no? Para todas las personas, porque muchas veces en esas secciones por parte del cliente participan personas que entienden mucho de inteligencia artificial o no, o tienen otro tipo de conocimiento que pueden aportar mucho, ¿no? Entonces, un lenguaje común para que todos de una manera muy organizada pues puedan hablar, puedan ir contestando esas preguntas de una manera muy sencilla, pero a la vez que tiene muchísimo valor, ¿no? Que al final es de decir, ¿para qué quiero inteligencia artificial y cómo voy a sacar valor? Porque tenerla por tenerla no tiene sentido, ¿no? Tiene que tener un objetivo, es decir, tiene que aportar valor de alguna manera a mi negocio, tiene que resolver un problema concreto, un problema tangible. Ahora vamos a hablar de futuro, a ver si Pensé que decía de justamente, fútbol. no, de De fútbol, fútbol, de fútbol vamos a no, hablar de que Brasil y fútbol. Argentina no se llevan bien en fútbol. Vamos a hablar de, no, del futuro y justo me viene muy bien hablar del futuro con las cartas sobre la mesa, ¿no? Porque a lo mejor pueden sacar un par o tres y adivinar qué va a pasar. Quiero hablar de futuro. Lucho, tú en algún momento has mencionado que la inteligencia artificial está desafiando esas fronteras de la UX en el sentido que la está expandiendo, ¿no? Sí, ¿Cómo ves el futuro del diseño de las experiencias con la integración de la IA? muy interesante pregunta. Y yo lo dividiría en dos. Una cosa es la aplicación del AIX Framework, que lo que no es que sea más rápido, ¿no? Sino que es más tangible. Es decir, vamos a poder, o estamos ayudando a clientes a hacer cosas, primero que tengan sentido a nivel organizacional y consistente con la estrategia global, pero también que después se visibilicen, saquen y aporte valor e impacte. ¿Sabes la cantidad de soluciones que vemos que terminan o no saliendo nunca a la luz y quedan en el laboratorio de innovación, o que salen pero después no se utilizan como se esperaban? Entonces queremos generar impacto, no solución tecnológica pura. Entonces esto nos va a permitir priorizar las cosas que realmente tengan más sentido para que después ese impacto se pueda ver, se pueda medir y aporte valor a humanos o a la organización en general. Y por otro lado, cuando acá seleccionamos un caso de uso que sea hacer X cosas, me justo saco las cards de la primera y no me sale el hacer algo, por ejemplo, un chatbot o un clasificador de documentos para automatizar una tarea determinada, o una predicción de la demanda de la compra de ciertos productos para el departamento de compras, o lo que sea. Eso después hay que hacerlo, ¿no? Hay que confeccionarlo, diseñar las interfaces, diseñar los modelos por detrás, ¿no? Y cuando hacemos eso, tenemos otro framework. Acá nos encanta generar estructuras para poder atacar estos desafíos.
que llamamos AI Supercharged Product Definition. Y ahí tenemos un conjunto de elementos en los cuales ya no tenemos cards, pero sí usamos herramientas de AI, sea para investigar, sea para generar contenido, sea para clasificar, para generar después narrative wireframings, que es antes nosotros, o ahora también, diseñamos una interfaz, una experiencia, utilizando una herramienta de diseño. Pero ahora está la opción de hacerlo narrativo. Yo puedo decirle a la AI cómo quiero que sean esos flujos, cómo quiero que sean esas interfaces y de qué tipo de contenido estoy hablando en base a toda la investigación que ya vine haciendo. Y la AI me ayuda a generar esas interfaces y después las puedo editar o no. Pero de cierta manera me está ayudando a la creación del producto. No a la identificación de qué hacer, que es esto, sino a cómo hacer ese producto de manera que impacte en la experiencia del usuario. Yo creo que estamos ante un cambio muy revolucionario que requiere estar mucho al tanto de lo que pasa. Salen herramientas todo el tiempo, salen mecanismos profesionales, aparecen roles. El AI Designer es un rol que tenemos dentro del Design Studio que no existía. Entonces, es un buen momento para estar sobre la cresta de la ola porque nuestros clientes requieren que estemos en esa Pero posición. fíjate cómo van a cambiar las cosas, ¿no? Que de un futuro muy, muy cercano, yo creo, por lo menos, está todo el tema del emotional design, ¿no? Es decir, que a través de la AI, pues va a ser posible identificar las emociones que la persona está sintiendo y la experiencia de usuario se va a rediseñar según esas emociones, ¿no? Va a ser capaz de identificar si un usuario está cansado, si tiene problemas, si tiene o si está contento, y va a poder dar una respuesta acorde con esa emoción. Quizás ahí, y eso es el siguiente punto que quería tocar, es donde más destaca el papel del diseñador, ¿no? Porque, un poco para hacer resumen, hemos hablado de esto durante toda la charla, pero ¿dónde queda el papel del diseñador en el AIX, digamos, ¿no? O en el diseño de la experiencia con ella. Yo creo que es un momento muy bueno para dedicarse. Creo que va a hacer falta muchísimos diseñadores. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la manera de diseñar, estamos cambiando la relación. Define muy bien lo que tiene que ser el papel del diseñador también, lo creo, ¿no? Porque tiene que pivotar, tiene que ser el elemento de comunicación entre esos tres puntos que teniendo ya o no en el ámbito de los proyectos. Pero es el diseñador que tiene que hablar con el usuario, que tiene que entender lo que quiere ese usuario, pero es el diseñador que tiene que hablar también con negocio para entender cuál es el objetivo que tiene ese servicio, que tiene ese producto. Y es el diseñador también que tiene que hablar con la gente de tecnología para entender el contexto en que se mueve el proyecto, ¿no? Y es el que tiene que ser capaz de equilibrar todos esos inputs en una solución. Entonces, es un papel, yo creo, clave. Perfecto, con esto llegamos al fin. Quería dar las gracias por venir hoy a nuestros expertos de UX Design, pero antes también quería que nos dejaran un último consejo, ¿no? Lucho, Marcela, si tuvieran que darle un consejo a alguien que quiera adentrarse en el mundo del AIX, no hablamos no solo de un diseñador, a alguien que tenga curiosidad, ¿qué le dirían? Sobre todo, por ejemplo, al tío del Nokia, ¿no? Al famoso tío del Nokia, ¿qué le dirían, Marcela? Depende de cómo yo creo que Comprate tu teléfono. Primero. sí, no, yo creo que todos nos vamos a acercar, ¿no? En mayor o menor grado es imposible no acercarte a la inteligencia artificial, es decir, es poner puertas al campo, es decir, está ahí y va a entrar en la vida de las personas. Entonces yo creo que depende de el tío ese, seguramente diría que estuviera abierto a vivir esas nuevas experiencias, ¿no? Y que de alguna manera estuviera abierto a entender y que nosotros, por otro lado, vamos a hacer bien el trabajo de diseñar y que esas experiencias sean óptimas y sean agradables y que puedan disfrutar. Claro. Como sommelier y como experto en vinos, en la viticultura, en la agricultura se utiliza mucho. O sea que por más que te vayas a vivir al campo, va a haber una AI cerca tuyo. Esa es la frase. Sí, muchísimo. Podemos poner un montón de ejemplos que ayudan a hacer mejores podas, mejores predicciones, precision viticulture, que es un poco, es decir, como hacemos hiperpersonalización de usuarios, podemos hacer hiperpersonalización de plantas. Esta planta, que está a 1 metro de diferencia de la otra, puede no necesitar la misma cantidad de mililitros de agua que la que está al lado. Con lo cual hago un uso mucho más eficiente de mi recurso de agua, pago menos, pero a mí la planta te ayuda a crecer de una manera más óptima. Planta por planta. Bueno, hay muchas cosas más. A diseñadores le diría paciencia. Paciencia y keep going. Vas a ver que ese progreso a lo largo de poco tiempo te sentís mucho más capacitado, más habilitado. Y por otro lado, tuve esa pregunta de un amigo que está en otro plano, en el plano de la medicina, y se está metiendo en AI, y quiere estudiar AI. Digo, ¿pero querés desarrollar AI? ¿Pero qué pasa con tu profesión? No sé, no sé. Y el consejo que le di es esto de narrow AI, la verticalidad de combinar tu disciplina, tu background, tu conocimiento en alguna área con la AI. Y de alguna manera te volvés experto, o te podrás volver experto en la AI aplicada a esa área, con lo cual te hace una pieza tan valiosa comparado con uno que solo sabe AI o solo sale de esa área sin ningún tipo de relación con la tecnología.
Qué bueno eso. Y luego aprovechar, ¿no? De que la IA está para ayudarnos, para optimizar cosas y ese tiempo que sobra, pues para vivir, ¿no? Dedicar. Y tomar vino. Y tomar vino. Vino. Venga, saca las botellas. Lucho, Marcela, muchas gracias por iluminarnos hoy a todos aquí. Habéis ayudado sin ninguna duda que mi tío, el de Nokia, entienda mejor lo que es el UX, el AIX también. Así que les agradezco. Y gracias a vosotros, a ti, por escuchar el podcast de GFT Innovation Project Podcast. Esta exploración, esta fusión entre IA y UX. Si te ha picado el gusanillo, ya sabes, tienes que suscribirte, tienes que seguirnos y escuchar los próximos episodios porque ampliaremos mucho más esta información. Y recuerda, la inteligencia artificial en el diseño de las experiencias es como un superpoder. Puede amplificar nuestras capacidades, pero si lo usamos con responsabilidad. Así que mantén la curiosidad encendida y el espíritu crítico afilado, eso siempre. Nos vemos en el próximo episodio, en donde exploraremos las innovaciones en el campo de la ciberseguridad. Soy Joaquín Eandi, esto ha sido GFT de Innovation Project Podcast. Hasta la próxima.